Ok, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas noches. De nuevo estamos aquí con ustedes en una nueva sesión live. Esta noche tengo el gusto y el honor de estar con una colega, una amiga, la doctora Ghislaine Armengot, uróloga y con amplia experiencia en el tema que hoy vamos a tratar, ¿no? El tema de la incontinencia, de esfuerzo, y ella tiene amplia experiencia en este tipo de manejo. Y pues me da mucho gusto estar contigo, Gis. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Igual, un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema, que sí, como dices, me he dedicado muchos años específicamente a tratar estas patologías. Entonces, gracias por invitarme a hablar de esto. No, qué bueno que aceptaste la invitación. Es para nosotros un placer. Dentro de las, digamos, antes de empezar como de lleno, ¿no? A lo que es el tema, pues no sé si pudieras explicarnos un poquito, bueno, a la gente que nos está viendo, de qué se trata este tipo de incontinencia, ¿no? En la vez pasada se hablaron de las incontinencias en general. Hoy nos vamos a enfocar en la de esfuerzo. Y si pudieras ahondarnos un poquito ahí en lo que es explicar de manera sencilla, claro, a lo mejor con un poquito de anatomía, en qué consiste o a qué se debe este padecimiento. Ok, sí, bueno, para hablar específicamente de la incontinencia de esfuerzo, esta es la que se da, valga la redundancia, cuando alguna persona hace un esfuerzo, toser, estornudar, en ocasiones con esfuerzos más sencillos, caminar, subir escaleras, agacharse. Cualquier esfuerzo que aumente la presión intraabdominal va a ocasionar que haya pérdidas. ¿Por qué se da? Bueno, principalmente, a ver si les puedo compartir ahorita una imagen así muy a grandes rasgos. No sé si se ve la imagen. No la veo. A ver. Ok, ya. ¿Ya? Sí, Ok, ahí está. bueno, aquí digo, no voy a ahondar exactamente en cada una de las partes de la anatomía, ¿no? Pero aquí estamos viendo la pelvis femenina y todo lo que conforma lo que llamamos el piso pélvico, ¿no? Vemos que es un conjunto de músculos que están en distintos niveles. ¿Qué es lo que ocurre? Con el tiempo, llámese la edad, los embarazos, se dice muchas veces que los partos, pero no solo los partos, incluso mujeres con puras cesáreas, el simple hecho de haber tenido embarazos, hacen todo el peso se carga en estas estructuras y finalmente es como una hamaca. Y con el tiempo va perdiendo la firmeza. No solo eso, también como pasa el tiempo se van perdiendo como en todo el cuerpo las fibras de colágeno y todo que ayudan justamente al adecuado funcionamiento de todas estas estructuras. Entonces, lo que nos ocurre, quito la pantalla para poder seguir hablando, eh, cuando todas estas estructuras en distintos niveles van perdiendo la función que hacen el sostén, eso ocasiona que nosotros al hacer esfuerzo, la uretra ya no tenga la misma continencia. Por eso se pierde la orina cuando se afectan estas estructuras. Ese es Eh, como, la pérdida puede ser frecuentemente por la edad, ¿no? Una pregunta muy frecuente de entre los pacientes es si han tenido partos, ¿no? Vía vaginal o entre las pacientitas, ¿no? Si han tenido embarazos. ¿Qué tan cierto es eso? sí, evidentemente los partos, pues al momento que el bebé pasa, se estiran todas las estructuras y puede ocasionar que haya más laxitud. Pero como te decía, no son solo los partos, en ocasiones únicamente el embarazo, porque todo el peso se carga contra estas estructuras. Entonces, mientras más embarazos, más probabilidad hay de que pudiera haber algún problema a este nivel. Y la edad, claro que afecta, como les había dicho, la pérdida
de la colágena y de todo lo que le da firmeza a estas estructuras se va empeorando con la edad. La obesidad, a veces se menciona el tabaquismo porque ocasiona tos crónica, la gente que levanta mucho peso, también todos estos eventos pueden llevar a que haya una afectación del piso pélvico. No en todos va a ocurrir, porque depende mucho de qué estructuras son las que se afecten, porque como les enseñé, son muchos los músculos que hay, los ligamentos, entonces depende ahora sí cuál se afecte, va a ser cómo se va a presentar este problema y cómo lo vamos a resolver. Y en tu experiencia, ¿cuál es digamos, la paciente, ¿no? La paciente clásica o prototipo que llega al consultorio o sea, contigo? ¿Cómo sería? Porque pues ha cambiado, así que he tenido desde mujeres jóvenes, a lo mejor mujeres desde los 30 años. En el Hospital de la Mujer teníamos pues, pacientes que a esa edad habían tenido a lo mejor 3, 4 embarazos y desde ese entonces tenían este problema de incontinencia, hasta mujeres más grandes posmenopáusicas, ¿no? La diferencia es muchas veces el grado. Hay algunas que empiezan y desde jóvenes ya saben que tosen y se escapa un poco de orina, ¿no? O que estornudan. O pacientes que ya tienen una afectación más grave que con el mínimo esfuerzo, subir escaleras o incluso con el simple hecho de caminar, de levantar algo pesado, ya tienen pérdidas de orina. No sé si habrá cambiado la clasificación, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo la especialidad, los clasificaban, ¿no? Dependiendo del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo leve, moderado, severo, ¿no? O qué tanto, ¿no? Sí, claro, pequeños, medianos o grandes esfuerzos. Pequeños, medianos o grandes, ¿no? Lo que comentas es algo muy importante porque, pues yo he tenido pacientes que te reportan que tienen fuga desde, pues, por levantar a su hijo, o otros tan severos que solamente con subir escaleras o levantarse de la silla, ¿no? De golpe y sienten pues esa fuga, ¿no? Que es muy incómoda y que muchas veces pues hace a las pacientes usar protectores, ¿no? Para no estar mojando la ropa interior o estar oliendo incluso pues a pipí todo el tiempo, ¿no? Llega a ser muy incómodo y es un padecimiento que definitivamente afecta bastante la calidad de vida de las pacientes que lo padecen. Eh, cuando cuando sucede esto, ¿cómo diagnosticas o cómo diferencias, ¿no? entre este tipo de incontinencia o, digamos, una incontinencia de urgencia, ¿no? Que es también algo muy frecuente y que incluso se puede ver al mismo tiempo. O Sí, sea, pueden haber pacientes que tienen tanto de esfuerzo como de urgencia, ¿no? ¿Cómo ahí haces el diagnóstico? sí, claro, eso es muy, muy frecuente. La gente tiende como a generalizar y a creer que toda la incontinencia es igual. Ujú. El diagnóstico, lo principal es primero la entrevista con la paciente, ¿no? Todos los datos que nos pueda dar y diferenciar bien, o sea, dirigir mucho el interrogatorio a en qué momentos hay estas pérdidas de orina. Saber si las pérdidas son con los esfuerzos, como había mencionado, o si en ocasiones hay pérdidas espontáneas o muchas describen que sienten las ganas de ir al baño y no alcanzan a llegar. Ujú. Este, esta incontinencia que es sin esfuerzos, que es nada más esta necesidad urgente de ir y que no alcanzan a llegar, esa es una incontinencia ya de urgencia. Se pueden presentar juntas, sí, se tratan de manera diferente, ¿no? Pero al fin y al cabo las dos son tratables. Específicamente aquí hablando de incontinencia de esfuerzo, aparte del interrogatorio, lo que tenemos que hacer es la exploración física de la paciente. Tenemos que hacer una exploración vaginal para ver cómo están las estructuras, para ver si hay movimiento de la uretra. Lo principal que encontramos es justamente esta hipermovilidad uretral, ¿no? De momento que nosotros podemos ver cuando la paciente hace esfuerzo, la uretra se mueve. Y esto es porque le falta el sostén, que es el que ayuda a que cuando haya cualquier situación que aumente la presión del abdomen, esas estructuras bloquean la uretra. Cuando estas estructuras fallan, lo podemos ver, porque en la exploración, como te digo, vemos que se mueve la uretra. Eso es lo principal para diagnosticarla. Y bueno, las preguntas clásicas, ¿esta exploración es incómoda? ¿Se hace en consultorio? ¿Requiere
anestesia? ¿Cómo realizas esta exploración para hacer un diagnóstico acertado? Sí, la realizamos en el consultorio. Es como una exploración ginecológica, ¿no? Es una revisión vía vaginal y en ocasiones, dependiendo de lo que estemos buscando, se puede utilizar el espejo vaginal para revisar algunas otras estructuras o alguna otra cosa que se pueda presentar. Eh, sí puede ser a veces un poco molesto, ¿no? O a veces penoso, porque le pedimos a las pacientes muchas veces hacer algún esfuerzo, puede haber pérdidas en ese momento, pero es finalmente lo que necesitamos ver para poder determinar qué es lo que podemos ofrecer como tratamiento. Claro, es muy importante la exploración y, pues como comentaste, ¿no? Hay que clasificar. A mí me ha tocado ver muchas veces pues pacientes que están tratadas por un tipo de incontinencia y en realidad tienen otra. Entonces, eh, o las tratan parcialmente, ¿no? Estos pacientes que tienen la combinada, ¿no? La de esfuerzo junto con la de urgencia y tratan una nada más, pero siguen teniendo la otra. Eh, yo creo que para ahondar en lo que comentaste, el manejo de la incontinencia de urgencia es algo que no es quirúrgico, ¿no? O sea, no hay porque es algo también que siempre preguntan, ¿no? Me levanto 10 veces en la noche para ir al baño, ¿no? O te dicen, doctor, conozco todas los baños de las plazas, no puedo ir a comprar absolutamente nada porque tengo que ir al baño, ¿no? Entonces, ahí los pacientes empiezan a tener una calidad de vida afectada debido a esto. Entonces, a veces, cuando se trata esto y diagnosticas bien una incontinencia de urgencia, con una pastilla muchas veces mejoran muchísimo, ¿no? A mí me ha tocado ver, Incluso, sí, pacientes que cambian su vida completamente, ¿no? Ahora, ya regresando al tema de hoy, ¿no? Cuando se trata de una incontinencia de esfuerzo, no hay no, el manejo es completamente diferente, ¿no? Como lo comentaste previamente. Vamos a llegar a eso, a qué tipos de manejos hay. Antes de eso, ¿hay algún examen o análisis que los pacientes tengan que llevar o que tú les solicites para esto? bueno, como decías, como muchas veces se presentan con las incontinencias mixtas, siempre empezando por lo básico, el examen de orina, ¿no? Y en algunas ocasiones el cultivo. Porque cuando tenemos los dos tipos de incontinencia, tenemos que separar bien y ofrecer, se pueden tratar las dos en forma simultánea. Y si bien, como decías, la incontinencia de urgencia, que es ocasionada por vejiga hiperactiva, el tratamiento no suele ser quirúrgico, pero cuando están presentes las dos, siempre intentamos tratar primero la incontinencia de urgencia, quitarla para dejar como únicamente la incontinencia de esfuerzo y ya enfocarnos en esa. Entonces, para poder descartar todas esas causas, siempre necesitamos hacer el examen de orina, descartar que sea originado por una infección, alguna otra cosa que podamos encontrar en esos estudios. Y bueno, específicamente estudios para la incontinencia de esfuerzo va a depender muchas veces de lo que encontremos en las pacientes, ¿no? A veces mandamos estudios de imagen, a veces mandamos a hacer urodinamias, según, a veces que son cosas adaptadas a cada paciente porque los síntomas son un rango muy variado y como te decía, las causas no siempre son las mismas. Entonces tenemos que para poder dar un tratamiento adecuado para la incontinencia de esfuerzo, necesitamos como quitar todo lo que está alrededor, tratar todo lo demás para que quede únicamente eso y podamos tratar ese problema. Y sobre lo que comentas de que hay que descartar, ¿no? Infecciones, pues me gustaría comentar también, ¿no? Hay este tipo de incontinencia, no solamente, digo, se da más en las mujeres, obviamente, ¿no? Pero no solamente sucede en el caso de las mujeres, ¿no? También hay casos de hombres que tienen incontinencia de esfuerzo. Claro, en este caso
la mayoría de las veces en esos pacientes la causa es completamente diferente, ¿no? Porque anatómicamente somos completamente diferentes, hombres y mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, porque es una pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Existen hombres o solamente mujeres? Bueno, en el caso de los hombres, cuando hay una incontinencia de esfuerzo, generalmente siempre hay previamente una cirugía prostática de por medio, ¿no? O alguna situación que haya afectado los esfínteres, ¿no? En el caso del hombre, a diferencia de la mujer, el hombre tiene diferentes mecanismos de continencia, tienen, digamos, más protecciones, digamos, ¿no? La próstata, el esfínter, tiene dos esfínteres. Entonces, para que haya una incontinencia de esfuerzo en el caso del hombre, pues se tiene que dañar alguno de estos esfínteres, ¿no? Entonces, sí sucede, sí pasa en el caso de los hombres, pero digamos que lo más común es en el caso de las pacientes femeninas, por todo lo que ya se explicó, ¿no? Los cambios por la edad, los cambios anatómicos y todo lo que es la debilidad de los músculos y ligamentos. Eh, esta exploración, Gis, la podríamos hacer de manera online, ahorita con esto de la pandemia y con esto de lo que es la contingencia y todo, pues los pacientes tienen esa inquietud o hay que hacerla de preferencia en consultorio de manera presencial. ¿Qué piensas? Sí se puede hacer una consulta en forma online para determinar por medio nada más de la entrevista cuáles son los síntomas de la paciente y poder ver el tipo de incontinencia que tiene. Si lo que tiene es una incontinencia de esfuerzo, sí es necesario revisar en forma presencial a la paciente, ¿no? Porque, como les decía, hay que ver en realidad cómo están todas las estructuras que conforman el piso pélvico. Aunque nos fijamos en la uretra, pues están todos los demás órganos, ¿no? Cómo está el útero, si está descendido, la vejiga, también si hay algún tipo de descenso. En pacientes, por ejemplo, posmenopáusicas, ver cómo está la mucosa vaginal, para ver qué tipo de preparación estarían o qué tipo de tratamientos antes de considerar algún tratamiento quirúrgico, o para ver si se puede resolver lo que tiene con este tipo de tratamientos. Entonces, sí es necesario para la incontinencia de esfuerzo hacer una exploración física presencial. Entonces podemos pues resumirlo de esta manera, ¿no? Y podría ser una consulta primera, una primera consulta para tratar de delimitar y si es necesario, pues entonces se le puede citar, ¿no? Para la exploración. Comentaste ahorita algo muy interesante que también, pues, es bastante frecuente, ¿no? La vejiga caída, ¿no? O el cistocele, que así se le llama médicamente. Y su relación con la incontinencia de esfuerzo, no solamente el cistocele, ¿no? Existe el rectocele o el ureterocele, o sea, cualquier órgano pélvico que tenga un descenso, ¿no? Anatómicamente hablando, claro. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ok. Los descensos de estas estructuras pasan básicamente por lo mismo, ¿no? Por la debilidad que con el tiempo se va dando en todo el piso pélvico. Eh, Muchas veces, o es muy común decir esto, ¿no? A mí se me sale la orina porque tengo la vejiga caída, o eso Ujú. es lo que suelen decir. No siempre van juntos, o sea, son dos padecimientos distintos, por así decir. Puede haber cistocele o vejiga caída sin que haya incontinencia, y puede haber incontinencia sin que la vejiga esté descendida, o pueden estar las dos presentes, ¿sí? ¿Cuál es Okay. lo que comparten? Que su origen básicamente es lo mismo, la debilidad en las estructuras que sostienen. Pero como son muchas estructuras, ahora sí que la que se afecte va a determinar qué es lo que pase. Pero sí, o sea, suelen relacionarse muchas veces, pero no siempre. O sea, eso sí hay que entender, no siempre van a ser eh, que la vejiga caída cause la incontinencia. También comentaste sobre la exploración para ver la mucosa vaginal en pacientes posmenopáusicas, ¿no? Esto, cualquier pacientita que nos escuche ahorita y esté en ese rango de edad, se preguntará, pues, ¿qué tiene que ver esto, no? O sea, ¿por qué?
Ok, es muy frecuente O en sea, ¿cuál es mujeres la relación de la... la incontinencia. En mujeres posmenopáusicas, cuando disminuye los niveles hormonales, la mucosa vaginal tiende a atrofiarse o a Exacto. resecarse, por así decirlo, se adelgaza. Y en muchas ocasiones esto va acompañado justamente de datos de incontinencia, pero la mayoría de las veces suele ser incontinencia de urgencia lo que provoca. Y eso se puede tratar sin necesidad de cirugías ni nada y puede haber mucha mejoría. Y lo que pasa es que algo importante es que cuando están presentes los dos tipos de incontinencia, siempre antes de tratar la incontinencia de esfuerzo, tenemos que tratar la incontinencia de urgencia. Eso es lo importante de hacer estas exploraciones, porque eh, hay que saber que en ocasiones, ahorita ya más adelante que hablemos del tratamiento para la incontinencia de esfuerzo, puede empeorar la otra. Entonces, por eso es muy importante hacer todo ese diagnóstico, de descartar cualquier causa de esta incontinencia de urgencia, tratar de eliminarla para luego pensar en tratarla de esfuerzo. Ok, perfectísimo. Em, Vamos a entrar ya un poquito a lo que son los tipos de manejo, los tipos de tratamiento que existen, ¿no? Dentro dentro del manejo que hay para la incontinencia de esfuerzo, me gustaría que empezáramos hablando, obviamente, de lo que es el manejo conservador, ¿no? Que le llaman, este, pues, el que no requiere cirugía, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, el tratamiento conservador, que consiste más que nada en los que ya todos conocemos, ¿no? Los ejercicios que se hacen de piso pélvico, en algunos los podemos ver como los ejercicios de Kegel. Eh, Como les mencionaba, el piso pélvico son varias estructuras, muchas son musculares, entonces fortalecer estas estructuras nos ayuda muchas veces a controlar la incontinencia de esfuerzo. Evidentemente, el estado de la paciente, la edad, el cómo estén bien las estructuras va a ser lo que nos determine qué tanto éxito va a tener. Este tratamiento conservador es para como los casos más leves, por así decirlo, ¿no? Es, Ujú. es poco probable que mujeres ya de edad mucho más avanzada, posmenopáusicas, con prolapsos o con la vejiga caída, vayan a responder a este tipo de tratamiento. Esto sirve más que nada a mujeres jóvenes que a lo mejor después de un embarazo, de un parto, empiezan con pequeñas pérdidas. Este tipo de ejercicios o rehabilitación de piso pélvico que se hace las puede ayudar. Ujú. Y estos ejercicios de Kegel son fáciles, porque a veces me ha tocado intentar explicárselos a la paciente, ¿no? Y a veces los entienden, a veces no, incluso darles a veces algún dibujito, ¿no? O alguna guía para que las puedan seguir, son buenas ideas, ¿no? Sí, pues sí son fáciles. Ahora, la parte complicada es que son músculos de los que realmente no estamos conscientes, ¿no? No es lo mismo que el bíceps, ¿no? Si digo, hace ejercicio para fortalecer el brazo es mucho más sencillo. Estos son músculos que no tenemos como conciencia de ellos. Entonces, a veces tratamos de explicar el cómo hacerlo y puede no entenderse. Hay muchas guías que utilizan, por ejemplo, referencias, ¿no? ¿Cómo contraer esos músculos? Cuando vas al baño y, por ejemplo, empiezas a orinar y luego te dicen corta la orina. En ese momento Exacto, estás sí. trabajando con esos músculos. Este, Existen como varias, pues como en los ejercicios normales hay series, ¿no? De qué se debe hacer, de contracciones prolongadas, otras más cortas. Ujú. La cuestión aquí es que es como ir al gimnasio, ¿no? Lo empiezas a trabajar, pero si lo dejas de hacer también se pierde el efecto, ¿no? Lo que has ganado. Entonces es algo que se tiene que volver como continuo. Y otra forma importante en la que se ayuda con estos músculos es que hay rehabilitadoras de piso pélvico, ¿no? Que enseñan a los Exacto. pacientes justamente cómo trabajar con estos músculos por medio de electrodos, todo, y para que puedan ir identificando dónde están o cómo precisamente contraer cada uno de esos músculos para que Ujú. ganen volumen, porque como te digo, es básicamente lo mismo que trabajar cualquier otro músculo.
Ok, sí, porque a veces sí pasa, ¿no? Que la pacientita no logra entender, ¿no? Cuál es el músculo que tiene que activar, ¿no? Entonces, eso que comentaste es excelente, o sea, el que identifiquen el músculo cuando van a orinar y que corten digamos, el chorro, ¿no? Exacto. Es muy bueno porque ese es el músculo adecuado y es el que tienen que estar, pues, ahora sí que reforzando, Subrayé. ¿no? Y entonces, sí, ¿cuánto tiempo? Como les digo, pues todo el tiempo que puedan, ¿no? Mientras Cada vez que están se viendo la acuerden. tele, cada vez mientras están manejando, mientras están ahora sí que, pues haciendo lo que hagan durante el día, en ese momento, cada vez que se acuerden, estar pues contrayendo, porque pues, y sí has visto mejoría, o sea, pacientes que logren incluso evitar la cirugía con este tipo de ejercicios. Sí, pero como te comento, suelen ser pacientes muy seleccionadas, ¿no? Es más frecuente pacientes jóvenes eh, que tienen como incontinencia leve, digo, muchas Leve. veces después del primer parto o después del primer embarazo. Entonces, en esos casos suele haber mejoría. Hay otros casos que la verdad es que se sabe que no va a funcionar este tipo de tratamientos, ¿no? Y claro, lo mejor siempre es como prevenir, o sea, no esperar a que empiece la incontinencia para empezar a hacer estos ejercicios, ¿no? Yo se lo digo a mis pacientes jóvenes, los puedes empezar a hacer desde ahorita. ¿Por qué? Para que esos músculos vayan eh, desarrollándose y funcionen mejor, ¿no? Excelente consejo, exactamente, ¿no? El prevenir es algo muy, muy bueno que pocas veces hacemos, ¿no? O sea, si desde que estás embarazada o desde que estás, digamos, o posterior a tu primer embarazo, en el parto, empiezas con los ejercicios, pues obviamente disminuye mucho lo que es la posibilidad de que puedas desarrollar una incontinencia de esfuerzo, ¿no? Bueno, ese, digamos, sería pues, parte del manejo conservador. ¿Cuál otro manejo conservador sugerirías? ¿Hay otros más? Eh, Conservadores, así como tal, que no requieran Ya alguna no, ya intervención. nos No, pues, saltamos ya, nos saltamos ya al manejo quirúrgico, entonces. pues antes de ese, por ejemplo, pero también es para pacientes seleccionadas y es como más reciente, es el manejo que se da con láser, ¿no? Ujú. Existen hoy unos tratamientos que hacen con láser, son sesiones que precisamente lo que hacen es toda la parte de la mucosa vaginal se trata para intentar, la forma en que funciona este láser, que son varias sesiones las que hay que hacer, es que estimula la formación de colágena, ¿no? Y estimula, muchos lo llaman rejuvenecimiento vaginal, porque mejora las condiciones de la mucosa y se ha demostrado que tiene efecto para la incontinencia de esfuerzo. Una vez más, es para mujeres seleccionadas, no sirve para todas las pacientes. Ok, este láser, pues sí está un poquito, digamos, de moda, ¿no? En boga. He escuchado, pues, bastantes pacientes que preguntan por él. Con tu experiencia, ¿lo recomendarías? Claro, como bien dices, ¿no? Para pacientes seleccionadas, ¿sí lo recomiendas el manejo? Sí, o sea, sí es un tratamiento que ha demostrado efectividad, o sea, mejoría en muchos pacientes, pero como te menciono, tienen que ser pacientes también seleccionadas. En una ocasión yo tuve una paciente mayor, no sé, tendría como 65 años, que le hicieron sesiones de láser y evidentemente no hubo mejoría, ¿no? Cuando los tejidos ya están o sea, en malas condiciones, el láser no los va pues, a renovar. Ok, Entonces, sí tienen que ser pacientes muy bien seleccionados y hay que saber que es un tratamiento que pues, requiere varias sesiones y sobre todo por ser nuevo, no tiene menos de 10 años que esto empezó, a lo mejor unos 5. Entonces, todavía no existe la información completa acerca que yo te puedo decir cuánto tiempo dura el efecto, ¿no? sí.
El background, ¿no? Todavía no tenemos tanta. Exactamente, sí, sí, definitivamente. Es muy poco todavía el tiempo para saber qué tan eficaz, ¿no? Exactamente. Es, y sobre todo qué tanto tiempo le da a la paciente Sí, sin los exacto. Sabemos síntomas. que es Y eficaz a corto plazo, ¿no? Y tiene muchas ventajas. ujú. Pero, pero también, o sea, hay que aclarar que no lo podemos poner como ya la solución definitiva todavía. ¿Y qué seguiría después del láser entonces? Bueno, después del láser y lo que se ha venido haciendo por muchísimos años ya es el tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Ahí es donde Eh, entran ya lo que son las cirugías, puede ser, bueno, lo que se hacía eh, hace muchos años, ¿no? Hace un par de años, bueno, muchos años, la la cirugía de cirugía abierta, ¿no? La Burch, ¿no? Que exacto, la vino a sustituir los slings o cabestrillos, ¿no? exactamente. ¿Cuáles son, digamos, los principios básicos vamos a hablar más que nada de los slings, que es lo que actualmente se hace, ¿no? Y es lo que prácticamente es un tratamiento, pues, muy, o sea, a mi gusto, a mis pacientes que les he puesto slings les ha ido muy bien, muy, muy bien. Eh, Me tocó hacer un par de cirugías Burch todavía, pero definitivamente creo que los cabestrillos, los slings vinieron a sustituir la cirugía abierta. Bueno, se puede hacer laparoscópica, bueno, el tipo Burch. No sé, en tu opinión o qué pienses al respecto. Sí, a mí también me tocó todavía hacer algunos bursts, que todo cuando estaba en la residencia, a lo mejor cuando acaba de salir. Ya no suelo hacer esa cirugía, ¿no? Ya se ha sustituido completamente por el sling y sobre todo porque se ha demostrado que pues, también tiene algunas desventajas, no solo por ser una cirugía abierta, ¿no? Bueno, aunque dices que también se puede hacer laparoscópica, pero al momento que, bueno, la cirugía consiste básicamente en entrar y levantar la uretra y fijarla a unos ligamentos que están aquí dentro de la pelvis. Pero a la larga una de sus complicaciones es que ocasiona prolapsos posteriores, porque desplaza toda la fuerza hacia la parte de atrás. Entonces eso ha hecho que caiga casi en desuso, ¿no? En algunas pacientes aún se puede hacer, pero yo ya no suelo hacer el burch. Lo que más recomiendo es el sling y ahorita les voy a mostrar. Ahorita te comparto la pantalla. Hablando del sling, que pues que este sling, bueno, para que la gente lo entienda, pues es como un cabestrillo, ¿no? Lo que hace es, digamos que soporta, ¿no? Toda el peso de la uretra, digamos que sustituye todos esos músculos, tendones y Sí. ligamentos que ya están laxos y esa maca que tú comentaste al inicio de la transmisión, Sí. ¿no? No sé si Digamos ves que la imagen. ahí está. ¿Se ve mi Exacto. imagen? Sí, sí se ve. Ok, bueno, este es, digo, está muy esquematizado aquí la parte del piso pélvico, ¿no? La bola grande que vemos con la letra B, esa es la vejiga. Ujú. Y delante, donde todos ven una UP, ese es el ligamento que sostiene la uretra. Si lo ven es como una maca, está ahí en color naranja. Es que no tengo puntero para señalarlo. Pero sí se ve tu puntero. Sí. Ok, cuando ese ligamento pierde su fuerza, eh, lo que pasa es que al hacer cualquier esfuerzo nosotros, la uretra se va a mover y eso va a ocasionar las pérdidas. El sling básicamente lo que hace es sustituir ese ligamento, el que vemos, le digo, con la letra UP, este, ya se lo voy a quitar ese es para lo que nos va a servir el sling y ahorita les voy a explicar cómo funciona o cómo lo ponemos. Y aproximadamente el procedimiento, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Se puede hacer, el paciente se queda ingresado? ¿Es de manera ambulatoria? ¿Se hace en quirófano? Cuéntanos un poquito más. Ok, es un procedimiento que sí lo hacemos en quirófano, dura aproximadamente media hora. Básicamente consiste, hay dos formas de colocar los slings.
Uno es a través de una incisión que se hace pues, más abajo del ombligo, ¿no? Varios centímetros por debajo del ombligo, o también se puede colocar por medio de unas incisiones en los pliegues inguinales. Ese es el más frecuente, es el que yo más utilizo. Y lo que hacemos es pasar unas agujas para colocar pues es un material protésico, ¿no? Es una malla delgadita, una cinta, que va a sostener la uretra para justamente sustituir ese ligamento que les enseñé en la imagen. Nos tardamos aproximadamente media hora y la paciente es un procedimiento ambulatorio. Se va a casa ese mismo día, ¿no? La molestia que puede haber es que pues solemos dejar una sonda y esa se puede retirar al día siguiente o dependiendo de algunos parámetros que medimos, puede ser que lo tengan a lo mejor 3 días, pero es un procedimiento bastante rápido que no requiere tiempo de reposo o una recuperación muy prolongada, ¿no? Sí, sí hay que tener algunos cuidados como no hacer esfuerzos, nada, pero la paciente puede hacer realmente su vida normal a los 2, 3 días de esa situación. No suele causar dolor, a lo mejor en los sitios de las incisiones, son 2 incisiones pequeñitas que miden a lo mejor medio centímetro cada una, y eso pues es lo básico de la cirugía. ¿Y al cuánto tiempo empieza a ver la paciente resultados o sea, al cuánto tiempo ya nota los cambios? Suele ser casi instantáneo, ¿no? Evidentemente les pedimos que traten de no hacer esfuerzos en los días siguientes, porque ¿qué es lo que pasa? Este material que nosotros ponemos ocasiona una reacción inflamatoria. Entonces, la malla va a favorecer que se forme como un tejido de cicatrización. Necesitamos que ese tejido valga la redundancia, cicatrice bien y se fortalezca para que pueda hacer el efecto, ¿no? Entonces, suelen tener el efecto pues, casi instantáneo, pero a lo mejor va a ser ya pasadas aproximadamente quizá 4 o 6 semanas, que eso esté ya mucho más cicatrizado, que ya van a notar que no hay pérdidas. Hay que entender algo, ¿no? Se pone esta cinta así para sustituir el ligamento, pero quizá no, en algunas ocasiones no puede hacer el efecto completo, ¿no? Porque he tenido pacientes que a lo mejor con esfuerzos muy, muy grandes sí pueden tener a veces pequeñitas pérdidas. Pero básicamente para los esfuerzos habituales, toser, estornudar, todo eso es bastante efectivo. Y a esas pacientes, o sea, me imagino que aparte, junto con la cirugía, pues también vienen cambios en el estilo de vida, ¿no? Se les pide también, me imagino que si están un poquito pasadas de peso, controlar el peso, ¿no? Tratar de hacer algunos cambios en su estilo de vida, ¿no? Sí, claro, siempre va a ayudar, ¿no? El hecho de, a ver, la pérdida de peso puede ayudarnos porque quita el peso que se está recargando, así que sobre todo el piso pélvico, principalmente eso, porque yo he tenido pacientes que después de eso incluso hacen ejercicio y todo. Evidentemente, si, si después de una de estas cirugías, si se operan pacientes a veces muy jóvenes y luego no sé, levantan pesas muchísimo tiempo, hacen esfuerzos muy grandes, puede volver a aparecer la incontinencia así. Porque como te menciono, es un tejido cicatrizal que creamos para sustituir al ligamento, pero sí puede, si no se cuida en la manera adecuada, sí puede recidivar, ¿no? Ahora, otra de las recomendaciones importantes es pacientes para colocar esto que ya no planeen, por ejemplo, tener embarazos. Okay. Muchas veces otro embarazo o el parto y todo puede también quitar el efecto que hagamos con la cirugía. Pero Excelente. cuando no, operamos a los pacientes y suelen pasar, estas cintas se ponen desde hace aproximadamente 20 años, ¿no? Y hay pacientes que yo tengo que llevan con esas cintas 10 años y no han tenido ningún problema. Aquí hay una pregunta. ¿Existe alguna actividad o suceso que favorezca la aparición de esta incontinencia? Ya comentaste que pues cualquier ejercicio físico excesivo, ¿no? Me imagino que alzar pesas o alguna actividad física que
bueno, que realice, ¿no? ¿Alguna otra cosa que puedas, aparte obviamente de todo lo que ya hablamos, este, o algo para evitar o ayudar a que no aparezca, reducir la posibilidad de padecer esto? Pues reducir la posibilidad, como te he dicho, empezar a hacer los ejercicios de Kegel desde joven puede ayudar. Eh, Ahora sí que yo recomendarle a las pacientes que no hagan ejercicio o que no levanten pesas, todo, la verdad es que no lo hago, ¿no? No es que hacerlo las vaya a condenar a que esto vaya a pasar siempre. Sí, definitivamente son los factores de riesgo, ¿no? Al igual que los embarazos son los factores de riesgo, los partos, pero no por eso, diría yo, hasta cesárea, ¿no? O sea, son cuestiones que, sí, o sea, no, vaya, son, eh, pues como te digo, son cosas de la vida diaria que hay que seguir haciendo y sobre todo porque no en todos los pacientes pasa. O sea, hay unos que Claro, claro. tienen mejor calidad de tejidos que otras personas y esas cuestiones a veces no van determinadas por nosotros. Fumar, por ejemplo, eso sí, fumar es un factor de riesgo desde la tos crónica que ocasiona hasta daño crónico a los tejidos, ¿no? Ese Órale, tipo claro. de situaciones sí podría decir que pueden ayudar a prevenir. Hay otra pregunta. Bueno, hay varias, dos sobre los ejercicios de Kegel. Preguntan, ¿pueden ser indicados por un médico general? Si es así, eh, enseñar a los pacientes porque puede llegar a ser confuso, ¿no? Ya lo habíamos explicado eso, ¿no? Que puede incluso si no se explica adecuadamente llegar a ser confuso, pero yo creo que un médico sin ningún problema puede, si está adiestrado y familiarizado con los ejercicios, puede explicarlos sin mayor problema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que sí. Incluso si uno entra a Google y pone ejercicios de que le pueden aparecer, ¿no? Y ahí viene cómo se deben Exacto. hacer. O sea, Bueno, la cuestión, digo, es muchas veces como tener esa claridad de que uno los está haciendo bien o no. exactamente. Y vuelven a quién recurrir para aprender a hacer esos ejercicios. Bueno, pues ya lo dijimos también, ¿no? Tenemos que, puede ser con algún médico o algún especialista, ¿no? De preferencia que esté empapado en el tema, ¿no? Para que podamos tener, pues, los mejores resultados. Eh, Sí, si quieren lo más específico, es evidentemente un rehabilitador de piso pélvico que existen hoy en día y que cada vez son más, pues cada vez hay más, ¿no? Ellos específicamente se dedican a enseñar cómo hacer este tipo de ejercicios, toda esta rehabilitación. nos preguntan también, Gis, ¿las mallas tienen algún efecto sobre la vida sexual? ¿Llegan a tener Eh, alguna? Mira, la cuestión es, yo siempre recomiendo, claro, en los primeros días posterior a la colocación de la malla, no tener relaciones porque la malla queda cubierta por la mucosa vaginal. Entonces, cualquier tipo de fricción o algo puede hacer que se erosione. Una vez que ya está bien cicatrizada, no debe haber ningún problema. ¿Cuál es la cuestión? Si bien si las mallas son una solución que no suele tener complicaciones, sí hay algunas que hay que mencionar, ¿no? Y en algunos pacientes puede ocasionar dolor y justamente dolor en las relaciones. O sea, no es la constante, pero puede llegar a haber algunos casos, sí. Es tratable, pues según la cuestión que esté experimentando la paciente, es el tratamiento que tenemos que ver. Entonces, o sea, la respuesta sería que no, o sea, o sea, seguir teniendo una vida sexual normal, pero que puede o que existe algún tipo de situaciones que puede ser una complicación de la colocación de la malla, que les dé molestias. Sí, fíjate que ahorita que lo comentas, a mí me ha tocado una paciente a la cual tuve que retirar la malla, ¿no? Porque desconozco cuál fue la situación, pero se le expuso por completo y era muy incómodo, ¿no? Cuando se expone la malla, pues no podía tener ni relaciones sexuales, le molestaba todo el tiempo. Entonces, en ese caso, pues se decide por retirar, ¿no? A veces pero son los casos mínimos, ¿no? O sea, Sí, exacto.
Entonces, Afortunadamente son los menos. sí, son los menos. Digo, son, Y en personas con diabetes, ¿se puede realizar la cirugía? También nos preguntan aquí. sí se puede realizar. Obviamente, como cualquier cirugía en una persona que padece diabetes, Ajá. los riesgos habituales de estos procedimientos, ¿no? Que son las infecciones. Hay que cuidar nada más, o sea, controlar que todo esté controlado y eso, y sí se pueden realizar. Bueno, pues ya para ir concluyendo, Gis, esta excelente plática, me gustaría pues que les digas a todos nuestros asistentes en dónde te pueden encontrar para cualquier duda, consulta, dónde te encuentras ubicada. Okay, ahorita estoy en el CEM, en el Centro de Especialidades Médicas. Me pueden encontrar ahorita en Doctoralia si quieren hacer la cita conmigo, o si no, luego también, si quieren con ustedes, puedo dejar mi número para que hagan la cita conmigo directamente, porque por estas cuestiones de la pandemia, el número directo con la secretaria no está. Y próximamente ya en Star Médica, el próximo mes ya estaremos por ahí. Bueno, pues les recordamos también pues que la consulta online y presencial sigue a través de la Clínica Udosur. Tenemos todos los protocolos de seguridad sanitarios necesarios. Para mí fue un placer y un verdadero gusto compartir contigo esta noche, Gis, que nos hayas dado tu punto de vista y toda tu experiencia sobre este tema que dominas ampliamente. Y pues no sé si tengas algún mensaje final para acabar ya. Y no, igual un gusto también estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Este, y pues nada más. Bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya servido, les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente live. Buenas noches. Bueno, Adiós. buenas noches.